Ya. Bien, hoy día vamos a comenzar a ver lo que es la electrodinámica, es decir, el proceso de movimiento de carga a través de un conductor, lo que da lugar a un flujo de energía eléctrica, producto de una diferencia potencial. Estamos esperando a que se cargue el PowerPoint. Esto nos entra para la primera prueba, esto es para la segunda prueba. Desde aquí comenzamos, o sea, para la segunda prueba. De aquí comenzamos. Bien, lo que logramos observar acá es una placa de un circuito eléctrico que puede ser parte de un sistema, una maquinaria, ¿cierto? Donde uno puede ver lo que hay, ¿cierto? Que son resistencia eléctrica, memorias, condensador, que acumula carga, un chip de un procesador, resistencia eléctrica, transistores, ¿ya? Y una serie de otras cosas más, condensadores que están dentro de un sistema eléctrico. Entonces, eso es lo que uno ve y normalmente lo que pasa es cuando hay una falla de una maquinaria en una industria, en una empresa, ¿cierto? Lo que se hace es ver la maquinaria por qué no funciona, ¿cierto? Se saca esta placa con todos estos componentes, ¿cierto? Y se cambia por otra nueva y la maquinaria sigue funcionando. Y una vez que se establezca la situación, se lleva al laboratorio y uno ve, se hacen las mediciones correspondientes para ver si se puede continuar o no, o pedirle otra a la persona al proveedor de este sistema que me entregue otra placa en cuestión. Entonces, vamos a analizar hoy día ciertas cosas. Acá lo que tengo al lado izquierdo es lo que uno visualiza y esto es lo que uno ve en un plano. Lo del lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos la fuente de fuerza electromotriz, que es la FEN, que es una pila, una batería, un generador, un motor eléctrico, que suministra la energía eléctrica necesaria y que está en volts. Y eso produce un flujo de energía eléctrica que está indicado por las flechas rojas, donde los portadores de carga se mueven desde los negativos hacia los positivos, en sentido antirreloj. Ese es el sentido físico de la corriente. Si yo soy capaz de meterme dentro de un cable y observo el paso, los electrones se van a mover en ese sentido. Pero también existe un sentido práctico, y el sentido práctico dice que los portadores de carga se mueven desde los polos negativos a los positivos, es decir, en sentido reloj. Y con ese sentido nos vamos a quedar. Entonces usted tiene que entender lo primero, que existen dos sentidos de la corriente, un sentido físico y un sentido práctico, y vamos a analizar y se analiza de esa manera en el sentido práctico. Al frente, ¿cierto? Tenemos lo que es una resistencia con su código de calores, con su código de colores. El flujo de intensidad de corriente sobre el electrón y eso se mide en amperes. Y la existencia de una resistencia o carga está conectada a un circuito
que proporciona la fuente de fuerza electromotriz que transforma energía eléctrica, ¿cierto? Energía térmica, energía sonora, energía lumínica, ¿cierto? Esto puede ser un parlante, un refrigerador, un secador de pelo, un escandazor, ¿cierto? Puede ser una estufa eléctrica, un microondas, etcétera, etcétera, que consume esa energía eléctrica. La batería o la pila al feno, ¿cierto? Una patita más chica y una patita más larga. La patita más chica es negativo, la patita más grande, ¿cierto? El positivo, y ahí está la resistencia eléctrica en cuestión. Entonces aquí tiene usted aquí algunos componentes adicionales. Aquí se suministran algunas cosas, por ejemplo, el 1 ya está, el 2 el elemento es la batería, el 1, el 2 tiene que ver con el elemento que consume esa energía eléctrica, ya el 3 es el sentido de la energía eléctrica, y el 4 tiene que ver con un interruptor, y el 5 tiene que ver con un fusible. El fusible es la parte débil, el talón de Aquiles de él, y la idea, ¿cierto?, es que está puesto ahí para evitar, ¿cierto?, que la subida o bajada de voltaje afecten la cuestión, digamos, los elementos que estén conectados a él. Entonces tiene la fuente de fuerza electromotriz, que es la batería, la carga, ¿cierto?, resistencia, la lámpara, el flujo de electrones, el interruptor y el fusible. Y acá tiene usted algún tipo de fusibles. Ese tipo de fusible que estoy indicando acá, el que existe en un microondas, al interior de un microondas. El otro es uno tipo soquete. Estos son los que están en algunas automóviles, ¿cierto? Dispuestos de alguna manera, y es un tipo botón. Entonces usted tiene diferentes, estos disipan gran cantidad de energía eléctrica, ¿cierto? Soportan altas temperaturas y están al interior de un microondas. Y este es el que está en la mayoría de nuestras casas, el tipo botón, perdón, el tipo soquete. Y el cablecito, aquí hay un orificio que se une a esta parte de aquí, y es el cablecito, digamos, el que une y que deja pasar la energía eléctrica, y, y ese hay que cambiarlo periódicamente o cada cierto tiempo, porque se quema, se corta, y al cortarse, ¿cierto?, desenergiza todo el sistema. Entonces, hay gente que lo que hace, se cansa de estar cambiando ese pelito, y le ha puesto un clavo, le han puesto una moneda, y lo que hace es reforzar lo que es la parte débil, reforzar, ¿cierto?, esa parte débil, y por lo tanto pasa más energía eléctrica al sistema, y los cables se terminan recalentando, y eso produciendo un accidente o un incendio, porque los cables recalentados, ¿cierto?, lo que hacen es eh, todo el plástico que está forrando el cable, ¿cierto?, se incandesca, ¿cierto?, y eso caiga sobre una colcha, una cama, o algún utensilio, una alfombra, ¿cierto?, y eso provoca un incendio. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situación. Hoy día los bomberos lo primero que hacen cuando hay eh, un incendio en un sitio o en el lugar donde viven muchas personas, revisar, ¿cierto?, el circuito eléctrico a la entrada del sistema, y ver que la instalación eléctrica no es la adecuada, y producto de eso, ¿cierto?, se produce una instalación deficitaria, ¿cierto?, se producen incendios. Entonces hoy día usted debería contemplar todas esas situaciones, y usted debería tener un fusible de alta y de baja, un fusible térmico, un diferencial dentro de un circuito eléctrico, para evitar, ¿cierto?, y actualizar los tendidos eléctricos al interior, y evitar, ¿cierto?, la sobrecarga que puedan producir un accidente. Hoy día muchos de los CITES o casas, ¿cierto?, están siendo subarrendadas, y se producen divisiones, tanto en forma vertical como horizontal. Si le colocan un cielo falso, si son muy altas, entonces obviamente eso se hace con los inmigrantes que les arriendan o subarriendan estas casas, o este CITE, y hay niños que han fallecido porque los dejan encerrados con candado, con llave, mientras sus papás van a trabajar, y como no pueden escapar, ciertos dos niños hace un tiempo atrás murieron por una instalación eléctrica deficitaria. Entonces usted tiene que hacer conciencia de ese tipo de cosas. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, por el momento no, profe. Ya. Aquí tenemos el voltaje, la tensión eléctrica o la diferencia potencial que en tela suministra una batería, una pila. Esto es un motor eléctrico que te genera los polos, ¿cierto?, que es la diferencia potencial,
Y esa diferencia potencial lo que hace, ¿cierto?, es establecerte un flujo de electrones a través de un cable. Entonces, acá lo que tenemos es un circuito eléctrico donde hay una batería y si yo quiero medir el voltaje, ¿cierto?, en ella, lo llevo, coloco en volts continuo, muevo la perillita, ¿cierto?, y lo conecto en paralelo. Igual cosa aquí si yo quiero medir el voltaje, ¿cierto?, asociado a la ampolleta. En cambio, si yo quiero medir la corriente, ¿cierto?, esa conexión lo hago en serie, una a continuación de la otra. Vez tengo un camino está abierto y el circuito igual cosa acá. Entonces muchas veces se queman los amperímetros, los multitester, porque no se conectan como corresponde. En vez de conectarlo en paralelo, lo conectan en serie y eso produce que se queme el fusible y hay que estarlo resguardando o cambiando durante la clase. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas en cuestión. Y aquí tenemos las unidades de medida, ¿cierto? La corriente eléctrica ahí, aquí está el concepto, ¿cierto? Hay un fusible, hay un elemento que lo consume, un interruptor y una batería. Y si yo quiero medir la corriente que está pasando por el circuito, lo que hago, abro el circuito y lo conecto en serie porque hay un camino único. Va, ¿cierto? La corriente aquí, el punto rojo, va por el terminal, va al miliamperímetro, hace el resguardo, ¿cierto? Viene acá, nuevamente sale y lo que tengo, ¿cierto? Es una conexión en serie. Entonces en este circuito cerrado, la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz. Ese es el sentido físico. Nosotros vamos a suponer el sentido práctico para efectos de circuitos eléctricos en cuestión y análisis de ellos. Y aquí tenemos los medidores de corriente eléctrica. Tenemos el clásico multitester análogo, el digital. Este también es digital, pero este tiene algo adicional que si tú aprietas ese gatillo, se abre la tenaza y tú colocas el cable aquí entre medio, cierras y puedes medir incluso campo eléctrico, perdón, campo magnético, ¿ya? Entonces estos multimedidores, ¿cierto? O multímetros, te permiten medir resistencia eléctrica, condensadores, eh, te permite medir, ¿cierto? Incluso hasta con una termocupla, medir la temperatura en grados Celsius, resistencia eléctrica, tipos de corriente continua alterna, voltaje continuo alterno, condensadores, diodos y una serie de otras cosas. Entonces, yo pienso que usted como futuro técnico en esta área ya debería, como va a recibir el cuarto retiro, el poderse comprar un multitester y tenerlo listo ya para las mediciones que usted pueda repetir en su casa, porque usted va a salir como un instalador autorizado, entonces va a tener que hacer registro de estas cosas. Entonces, creo que sería bueno, es como una recomendación, así como le hice la recomendación para una calculadora, el tener un multitester de tipo digital que le pueda medir varias cosas en cuestión. Entonces vamos con el concepto de corriente y densidad de corriente. Acá lo que tengo, ¿cierto?, es un conductor, un trozo de alambre de cobre en el cual algunas partículas cargadas, que son los portadores de carga, se pueden mover a través de un área efectiva. Y ahí tengo las cargas que se están moviendo, ¿cierto?, a través de él, con una cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre, y produce el movimiento de carga, lo que da lugar a un flujo de cargas por unidad de tiempo que atraviesa una área transversal, y eso es el concepto de corriente. Entonces la corriente, ¿cómo se mide? En carga, o el delta Q, la variabilidad de la carga en la variación del tiempo. Y la unidad en la cual se mide es el ampere. Y un ampere es igual a un coulomb partido por segundo. Y un ampere es igual a un coulomb partido por segundo, y un coulomb partido por segundo contiene 6,3 por 10 elevado a 18 electrones. Ese 18 usted lo puede descomponer en 6 por 3. O sea, serían 3 trillones, porque tengo 1.000.000, 2.000.000 y, ¿cierto? Y 6,3 trillones de electrones que se mueven, ¿cierto?, durante un segundo a través de un cable, van y vienen. Entonces es el concepto de corriente. Ya vimos el concepto de potencial o tensión eléctrica o voltaje, ¿cierto?, la vez pasada, que era el trabajo que realizaba un agente externo para mover una carga de prueba a través de una cierta región del espacio. Y eso se mide en Joule partido por Coulomb, y Joule partido por un Coulomb es un volt. Entonces tenemos también el concepto de la intensidad de corriente, que se mide en amperes, que es el flujo de carga. Y todos estos electrones se mueven con una cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre, que caracteriza el movimiento de los electrones dentro de un conductor sometido a un campo eléctrico externo. Entonces usted lo que tiene acá es un trozo de cable
un portador de carga moviéndose con una cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre de un conductor a través de un área, y en un cierto área, ¿cierto? Y ahí tiene la longitud, distancia por tiempo te da la longitud, y por lo tanto tienes el volumen. Entonces sería la variación de la carga, ¿cierto? Sería el número de cargas fundamentales por unidad de volumen por unidad de tiempo. N es el número o la densidad de portadores de carga, Q es la carga de cada portador, B sub D es la velocidad de arrastre, A es el área y delta T el tiempo en que se traspasan estos conductores en cuestión. Y por lo tanto la intensidad de corriente también se puede expresar como el número de cargas fundamentales por unidad de área con una cierta velocidad. Y el concepto de densidad de corriente es el cociente. Cuando la corriente es constante, se define como el cociente, la división o cociente entre la intensidad de corriente partido por el área en cuestión por la cual circula. Y esa densidad de corriente sería el número de cargas fundamentales, N por Q, con una cierta velocidad de arrastre. Ahora sí, la velocidad de arrastre varía de un punto a otro, tenemos que la intensidad de corriente es la integral de J punto de A, pero eso por ahora no lo vamos a ver, porque usted todavía no dispone de la matemática adecuada, ¿cierto? Como es la integración, para poderlo visualizar. Entonces vamos a jugar con esta división, que es la densidad de corriente como el cociente de la intensidad de corriente por unidad de área. Tipos de corriente eléctrica. Tenemos dos tipos de corriente, ¿cierto? Eléctrica, que es la continua o directa, que es la que suministra una batería, una pila, un dínamo, un motor eléctrico, y que mantiene una cierta polaridad, siempre positiva, con un voltaje de 220 volts. Y también tenemos otro tipo de corriente alterna, ¿cierto? De corriente eléctrica tenemos la corriente alterna, que va alternando entre un valor 0, un valor máximo positivo, 0, un valor mínimo negativo, un 0, positivo, negativo, positivo. Entonces tú, en rigor, ¿cierto? Para que esta señal se dé vuelta hacia arriba, es decir, este valle quede como una cresta aquí, entonces tú tienes que usar un puente rectificador de media señal, y en rigor, ¿cierto? En promedio lo que hace todo esto que está en forma negativa lo tira hacia arriba, y en rigor tendrías una corriente continua. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el cargador del celular? El cargador del celular, ¿cierto? Lo que hace, te rectifica media señal, tiene un puente diodo en el interior, y por lo tanto te convierte corriente alterna, ¿cierto? En corriente continua, media señal. Y por esa razón, cuando tú lo vas a sacar, ¿cierto? Está un poco tibio, un transformador, ¿cierto? Está un poco tibio, está un poco caliente, porque obviamente ha disipado energía, como lo hace un transformador que me está transformando voltaje alterno me está rebajando de voltaje 380 alterno a 220, con el que existo, ¿cierto? En la esquina de mi casa. Entonces la corriente alterna se diferencia de la directa en que cambia su sentido de circulación periódicamente y por lo tanto su polaridad. Esto ocurre tantas veces como frecuencia en Hertz. Recuerda que la frecuencia es el número de vueltas, el número de oscilaciones, ¿cierto? O el cambio de polaridad en este caso, y se mide en un segundo. Y eso sería, la frecuencia sería 1 partido por segundo, y eso es Hertz. La corriente alterna de uso doméstico industrial en los países de Europa, la corriente alterna de 50 ciclos en un segundo, y la corriente en América, ¿cierto?, de 60 ciclos partido por segundo. O sea, varía en polaridad 60 veces por segundo, y en Estados Unidos son 50 veces por segundo. Entonces, tiene que entender que hay dos tipos de corriente, una corriente continua, una corriente alterna. La instalación, ¿no es cierto?, que lleva en las calles la corriente es continua o alterna. Alterna. Alterna, Alterna. alterna, ¿ya? Y los transformadores reducen 380 volt a 220 volt. Por eso se están recalentando, y por eso tengo que mantenerlo, ¿cierto?, con un cierto refrigerante, que es un aceite especial israelita, que hay que cambiarla cada cierto tiempo. Es lo mismo que sucede con un automóvil, pues cada cierto kilometraje tú tienes que cambiar el aceite y el filtro. ¿Por qué razón? Porque pierde sus propiedades, ¿cierto? Ese aceite, lo que tú cambias, tiene propiedades, ¿cierto?, de jabón, lava las partes interiores, minimiza el rozamiento de las partes interiores, y además de eso
regula la temperatura. Entonces, en un transformador lo que se hace, ¿cierto?, es llenarlo de ese aceite especial que tiene una resistividad específica y lo que hace es regular, ¿cierto?, la temperatura. Para que no, si no estuviese ese aceite, se fundiría el transformador que está en la esquina de mi casa entre dos postes. Entonces, eso es lo que se hace. A ver, los de Valpo, los troles en Valparaíso, ¿qué tipo de corriente tienen? ¿Corriente continua o corriente alterna? No hay nadie de Valpo, no hay ningún porteño. Soy de Valpo, no soy de Valpo, pero creo que alterna, porque es directo al cable de la, de la, de los postes. Otra respuesta por ahí. No entendí la pregunta. ¿Qué tipo de corriente usan los troles en Valparaíso? ¿Corriente continua o corriente alterna? Ah, el otro. Alterna. No, los troles en Valparaíso usan corriente continua. Por eso es que tienen un tendido eléctrico especial, no pueden andar por cualquier lugar, ellos tenían un tendido eléctrico especial. La compañía, ¿cierto?, de los troles en Valparaíso, ellos compran corriente alterna y tienen un lugar donde rectifican esta señal y la convierten, ¿cierto?, en corriente continua. Y ¿Está luego claro? pasa por los cables. Sí, pasa por los cables, pero es un tendido eléctrico especial, donde andan las dos varitas traseras. Cuando se sale una de las varitas, ¿cierto?, queda desconectado y tienen que bajar a conectarlo. El conductor, ¿cierto?, toma unos cordelitos, ¿cierto?, y la conecta ahí a sus conectores, ¿cierto?, a su tendido eléctrico. Entonces ellos usan corriente continua. En nuestra casa, ¿qué tipo de corriente tenemos? ¿Corriente continua, corriente alterna? Y en las calles, Alterna. alterna, ¿cierto? Entonces en nuestras calles, en nuestras casas y en las calles hay corriente alterna. La corriente continua la tienen en los troles en Valparaíso. ¿Quién es el papá de la corriente continua? Edison o Tesla. Depende a quién se lo robó a quién. No, yo estoy preguntando, ¿quién es el papá de la corriente continua? ¿Tesla o Edison? ¿O quién trabajó con corriente continua? El Tesla es de la corriente alterna, Alterna. ¿Y Edison? de la continua. Continua. Entonces los dos proponían, ¿no es cierto?, usar esas corrientes y lo que quería Tesla, ¿cierto?, era poder suministrar energía eléctrica gratis a todo el mundo, colocando, ¿cierto?, bajo ciertos lugares específicos, antenas, ¿cierto?, como repetidoras que entregaran la señal y a través del espacio fuera esta señal y tener corriente alterna gratuita. Y Edison, ¿no es cierto?, que era el padre de la farándula, el lobista, el que estaba con todos los empresarios, él te diría corriente continua. Pero la corriente continua tuvo cada ciertos cientos de metros, cada 3, 4 cuadras, 5, ¿cierto? Tú tienes que colocar algo, ¿cierto?, que eleve para mantenerla constante. En cambio, la corriente alterna necesita cientos de kilómetros, puede llegar a cientos de kilómetros para poder poner esa situación. Entonces llega más lejos, es más barata su producción y hoy día, ¿qué corriente tenemos en general? Usamos corriente continua, corriente alterna. Corriente alterna. Corriente alterna. En un automóvil, ¿qué tipo de corriente hay? ¿Corriente continua o corriente alterna? Alterna. Continua, si la da una batería eléctrica. ¿O no? Sí, así es. Sí, entonces, todas esas cositas, esos pequeños detalles, usted los tiene que tener claro, ¿me entiende? Entonces, hay dos tipos de corriente continua, corriente alterna. La corriente continua, ¿cierto?, es lineal. La corriente alterna variada, ¿cierto?, entre un máximo y un mínimo, va alternando. Y yo para poderla mantener, ¿cierto?, pareja, tengo que tener un puente rectificador de media señal, que es lo que hace un transformador.
de cierto, estos transformadores para conectar, ¿no es cierto?, un celular o estos cargadores de celulares que son cargadores de media señal. Porque lo que está haciendo es captar energía, ¿cierto?, corriente alterna y la convierte en corriente continua para entregarla al celular. Por eso Sí. que está calientito. Cuando tú lo tocas, después de cargarlo, está calientito el asunto, ¿no? Mm. Ya. Y Porque hay está dos haciendo... sentidos, y hay dos sentidos de la corriente. Hay un sentido físico que dice que los electrones se mueven desde los puntos de bajo potencial, o sea, del negativo hacia el positivo. Ese es el sentido físico, pero el sentido real, en el cual nos vamos a quedar y con el cual vamos a hacer el análisis, va de menos a más, va desde los puntos de bajo potencial a los puntos de alto potencial. La corriente se mide en amperes. Un ampere, ¿cierto?, es un coulomb partido por segundo, y un coulomb partido por segundo, que un ampere contiene 6,3 por 10 elevado a 18 electrones o cargas fundamentales. El voltaje se mide en volts, ¿ya? Y es el trabajo que realiza un agente externo para trasladar una carga de prueba. Y eso se mide en joule partido por coulomb, que es volt, ¿cierto? Y se le llama también diferencia potencial, tensión eléctrica, etcétera, etcétera. Yo, para poder medir con un multitester, ¿cierto?, el voltaje, lo tengo que conectar en paralelo. Puede ser voltaje alterno continuo, tengo que cambiar la perillita. Y si quiero medir corriente en ampere, miliampere o microampere, tengo que regular esa situación y lo tengo que conectar en serie. Entonces me falta el segundo o el tercero, ¿cierto?, que es la resistencia eléctrica. Aquí leo la cuestión. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso en un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga o resistencia o obstáculo para la circulación de una corriente eléctrica. Aquí tenemos el B, un trozo de conductor, donde tú ves, ¿cierto?, que las partículas chocan entre ellas con la red atómica que le presenta, ¿cierto?, este conductor, y el número de choques por unidad de volumen y por unidad de tiempo aumenta, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el conductor? Cambia de coloración. Entonces, al cambiar de coloración, aumenta su temperatura, se pone color rojo o otro tipo de situación, ¿cierto?, otro tipo de color, y convierte energía eléctrica en energía térmica, en energía tipo calórica, porque su resistencia es alta. Por ejemplo, un resistor de alta resistencia eléctrica puede ser el tungsteno, el nigrón, ¿ya?, que son elementos que están, por ejemplo, en una estufa eléctrica. Tú tienes un tubito de cuarzo o dos tubitos de cuarzo. Si se rompe uno de ellos, aparece un cable, ¿no?, al interior, un alambre. Sí. Ya, ese alambre, ¿de qué lo que es? Es de nigrón o tungsteno, que es una aleación de alta resistencia eléctrica. Entonces, cuando yo lo someto a una diferencia potencial, se pone, ¿cierto?, se recalienta, ¿cierto?, cambia de coloración, aumenta y genera energía eléctrica, energía tipo calórica y energía tipo lumínica en el caso de una ampolleta. En el caso de una ampolleta clásica, ¿cierto?, eso es de nigrón, de tungsteno, y cuando el filamento de una ampolleta se incandesce, ¿cierto?, me da la energía, me convierte energía eléctrica en energía de tipo lumínica. Si yo tomo la ampolleta con la mano, me quemo, porque la temperatura a la cual está ese alambre de nigrón son aproximadamente 3000 grados Celsius, que es la temperatura equivalente a la que existe en la temperatura en la corona del Sol. Entonces, obviamente, lo que yo trato de hacer, ¿cierto?, es minimizar las pérdidas de energía eléctrica, energía calórica, energía térmica. Entonces, yo para eso yo construyo, por ejemplo, el tubo de cuarzo, el tubo fluorescente. El tubo fluorescente, cuando se rompe, ¿tiene un cable al interior o no? No. No. ¿Qué es lo que hay al interior del tubo? Gas. Hay un gaso, ¿cierto? Y ese gas le da la coloración específica. Puede ser de mercurio, y el color blanco, ¿cierto?, de sodio, que podría ser un color amarillo, etcétera, etcétera. Y mediante, ¿cierto?, lo que es el proceso el proceso fotoeléctrico, las partículas viajan, ¿no es cierto?, chocan con el gas, ¿cierto?, y esto lo cambia de coloración. Le crea una diferencia potencial, y eso es basado en el efecto fotoeléctrico. En cambio, una ampolleta común y silvestre tengo que tener un cable, ¿cierto?, que una los dos polos. Cuando se corta ese alambrito,
ha alcanzado la temperatura de fusión, se quemó. Y cuando se quemó, la temperatura sobrepasó los 3000 grados Celsius aproximadamente. Es una temperatura alta, por eso que la ampolleta está al vacío. ¿Qué pasa si yo tengo una ampolleta funcionando y yo por algún sistema le rompo el casquete de vidrio? ¿Qué pasa con la ampolleta? Ya no va a servir, O sea, sí sirve. pero se va a quemar rápido ¿Y por qué se quema el en filamento? cuanto le conectes. ¿Y por qué se conecta? ¿Por qué se quema el filamento? Porque entra en Algo que tenía que ver con el aire, claro, lo que pasa, ¿cierto? Entra en contacto con el aire y el aire tiene oxígeno y el oxígeno, ¿cierto? Es un elemento catalizador, combustible. combustible y por lo tanto se incandesce y se quema el fusible. Se quema ese alambrito muy delgado, sensible. ¿De acuerdo? Pero mientras esté al vacío, eso no se quema. Y una ampolleta, ¿cierto? De acuerdo a la ley de obsolencia, una ampolleta debería durarte con un consumo mínimo, ¿cierto? Unos 6, 8 meses. Las ampolletas no son eternas. Entonces, cada cierto tiempo todas estas personas se reúnen y ellos generan, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo uno lo ve, eh, las cosas de antes, ¿cierto? Duraban más que las de ahora, Sí. por la ley de obsolencia. Entonces, obviamente, Yo las cambié a LED, o sea, tenía soquete antes, pero los cambié a LED. ya. Y eso le van a durar un poco más porque no hay, digamos, no hay conversión, usted minimizó la conversión de energía eléctrica a energía tipo calórica, entonces por lo tanto van a durar un poco Sí, más. Y sí, además abarata los costos, porque usted lo que hace, ¿cierto?, es bajar el consumo por energía térmica, calórica y transformar en energía eléctrica. Entonces obviamente usted está aumentando el uso de la ampolleta en cuestión. Y lo que sí. tiene arriba, eso es lo ideal, po. Todos los electrones viajando, ¿cierto?, en forma derechita, sin ningún problema, minimizando el número de choques por unidad de volumen y por unidad de volumen y por unidad de tiempo, y por lo tanto, ¿cierto?, eso se convierte en un superconductor. Eso es lo ideal. De hecho, he empezado a hacer proyectos igual con LED. Ya. Sí, Entonces, ahí están los electrones fluyendo por un conductor eléctrico de baja resistencia eléctrica, por ejemplo, podría ser el cobre. El cobre es un buen conductor eléctrico, por lo tanto, tiene una baja resistencia. El oro es el mejor conductor eléctrico, por lo tanto, tiene la menor resistencia eléctrica. Luego le sigue la plata y luego está el cobre. Usted me dirá, bueno, ¿por qué no colocamos alambres conductores de oro? No habría luz en Chile, po. Se Así estarían, de simple. claro, así de simple. Cuando el cobre sube el valor, ¿cierto? Usted ve lo que pasa con los tendidos eléctricos, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, eso sucede. En el punto B, los electrones fluyen por un mal conductor. Si es un mal conductor eléctrico, tiene una alta resistencia eléctrica. El nicrón, el tungsteno, ¿ya? Que ofrece una alta resistencia a su paso. En ese caso, los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y como consecuencia generan calor. Un escandazor, por ejemplo, convierte energía eléctrica en energía tipo calórico mediante un alambrecito que está dispuesto de alguna manera. Una estufa eléctrica, ¿cierto? Un alambrecito que tiene una alta resistencia eléctrica. Un horno microondas, ¿cierto? Una plancha eléctrica, un secador de pelo. Si usted abre un secador de pelo, tiene una plaquita, ¿cierto? Y alrededor de va un alambre, ¿no? Sí. Y ahí ese alambre, El ¿cierto? alambre se calienta. Se recalienta, ¿cierto? Y en la parte trasera yo le coloco un motor, ¿cierto? Para generar un flujo de calor y ese calor lo canalizo mediante un tubito y sale hacia afuera y puedo, ¿cierto? Secar algunas cuestiones. Y ahí está el secador de pelo, ¿ves? La resistencia eléctrica se nota de esa manera. Entonces aquí donde está la plaquita del sistema, yo canalizo todo el sistema en cuestión. Cuando usted prende en su casa un secador de pelo, son aproximadamente entre 1200 a 1400 watts. Supongamos 1200, 60 por 20. O sea, es como tener 20 ampolletas de 60 watts prendidas en forma simultánea. Entonces, si el secador de pelo se ocupa en forma frecuente y muy largo, sobre todo en el caso de las damas, ¿cierto? Que tienen el pelo largo para secarse el pelo, obviamente el consumo eléctrico va a aumentar. lo mismo que el hervidor. El hervidor también, pero claro, te consume
la Un energía rato. necesaria es suficiente para calentar agua y dejarla ahí, po, y la puedes guardar rápidamente en un termo. Entonces están los tiempos, porque usar el gas hoy día también, con esta colusión que se está produciendo, también no es muy grato, ¿cierto? Los valores. Pues yo me tuve que cambiar una cocina y tiene un quemador central grande y tiene mucha energía, pero también me consume mucho gas, pues me aumentó de la última, el mes pasado fueron 35.000 y tantos pesos que pagué por gas y ahora subió a 48. Son como 13 lucas más, 13.000 pesos más. Entonces estamos tratando de evitar ocupar ese gran quemador, ¿me entiendes? Es un quemador grande. Y Sí, eso que a mí me gusta el fuego, o sea, cocinar con fuego. Ah, ya. O sea, usted tiene en el patio ahí un brasero o algo así. No, por eso el fuego del gas. También está lo de cocinar con la cuestión eléctrica, pero no me parece muy interesante. Claro, es una cuestión de costos, pues, ¿me entiendes tú? Pero en Mm. el fondo lo que quiero hacerles ver, ¿no es cierto? Dónde están, cómo se utilizan, ahí está la resistencia eléctrica con un código de colores, este tipo de cerámica, ¿cierto? Ahí tiene una resistencia variable o un potenciómetro. Por ejemplo, esto, ¿dónde están instalados? En una lámpara de pie grande. Entonces usted regula este potenciómetro y hace pasar mayor o menor aumento, disminuye la resistencia eléctrica, la diferencia de potencial se mantiene constante, por lo tanto pasa mayor o menor cantidad de energía eléctrica y la ampolleta, ¿cierto?, ilumina un poco más o Un poco menos. un poco menos. Entonces Yo tengo una de esas. usted Se regula me el espacio de rompió de arriba. la palanquita, por lo que se quedó ahí nomás con el rango medio Ya, de iluminación nomás. bueno, pero de eso se trata, ¿ves? Estamos conversando y para que usted vaya analizando todo este tipo de cosas. Esto es entretenido y usted va a tener que trabajar con este tipo de cosas si usted va a salir como un instalador autorizado. Por eso que los circuitos eléctricos deben contemplar, ¿no es cierto?, lo que es la carga, un interruptor y un fusible, ¿no es cierto?, de alta y baja, y también colocar un diferencial. ¿Qué es lo que hace un diferencial? Te desenergiza el sistema en 30 milisegundos. ¿Cuándo? Cuando detecta una fuga a tierra. Los niños chicos normalmente imitan la conducta de los adultos. Entonces, cuando él quiere ver monito, tú enchufas el televisor, lo prendes, qué sé yo, etcétera. Entonces el niño después trata de enchufar también y puede morir electrocutado. En cambio, si tú tienes el diferencial, detecta una fuga a tierra y lo desenergiza en 30 milisegundos, 30 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces el niño chico va a sufrir un cosquilleo, una quemadura local, pero le logra salvar la vida. Ahora, si el niño enchufa toda esta cosa y no tiene el diferencial y va por el lado izquierdo, por el corazón, por el músculo, puede morir electrocutado. Y de hecho estamos escuchando noticias de esas características, ¿cierto? Buena instalación deficitaria, buena instalación, están colgados al sistema, no tienen ninguna protección. Entonces, o también, ¿no es cierto?, la sobrecarga que se produce, ¿no es cierto?, al colocar, ¿no es cierto?, aquí le han puesto en este tipo de tipo soquete, le han puesto clavos, le han puesto monedas. Entonces hoy día lo que hace bombero cuando hay un accidente o un incendio en una casona grande, en un CITE, una serie de cosas, revisan, ¿no es cierto?, la entrada, ¿cierto?, donde está el circuito eléctrico, y ahí detectan que hay una instalación deficitaria o se cuelgan de los sistemas porque se le está sacando más energía, para lo cual está capacitado el circuito en cuestión. Tú comprenderás que un CITE en Valpo o en Viña o en Santiago Centro fueron instalaciones eléctricas de los años 40, 50, y las demandas energéticas de esos tiempos no son las del año 2021. Entonces hoy día, como se están subdividiendo, se están subarrendando, y si las casas de una zona alta también les colocan un cielo falso. Entonces tienes gente, divides en dos la altura, tienes gente arriba abajo, y también le pones divisiones horizontales. Entonces a lo mejor en vez de tener una sola familia tienes cuatro, dos arriba y dos abajo. Y cada persona de estos inmigrantes, ¿cierto?, que sufren del frío, sobre todo en las noches, quieren tener una estufa eléctrica, su horno, sus cosas, su utensilio, y le van sacando más energía al sistema, y en algún momento se recalientan los cables. Entonces, todas esas cosas, antes de arrendarlas, las personas que están a cargo de esto deberían ser fiscalizadas, ¿cierto? Y no permitirles subarrendar
hasta que no se haga una modificación en el tendido eléctrico interno, la instalación eléctrica. Entonces ahí es donde usted interviene. Entonces cuando usted está haciendo este gozo, usted tiene que recomendarle a los clientes que no solo una casa cuando se va a refaccionar, no es solo pintarla, estucarla por fuera, sino que hay que hacer el cambio de toda la energía eléctrica y actualizarla a los años 2021. Por ejemplo, acá en mi departamento tengo dos circuitos, uno que va para la logia y para la cocina, cocina-logia, y el otro para el resto de la casa, por los living, comedor y las tres piezas, y los baños. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí en el circuito de la cocina tengo también un enchufe de 5 amperes con las patitas más grandes para la estufa eléctrica y la secadora de ropa. La secadora de ropa te consume cualquier cantidad de energía eléctrica. Entonces, todas esas cosas usted se va a tener que hacer parte de esto, porque usted va a ser responsable por una instalación eléctrica. Entonces, hoy día lo que se hace en Valparaíso con esto de la UNESCO, que es una cuestión de carácter mundial, ¿no es cierto? Lo único que se hace es entrar a estucar, a pintar por fuera y dejarlo bonito, pero por dentro la gente sigue viviendo y las demandas energéticas son cada vez mayores, por eso que de repente se queman sitios completos, casas completas. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer conciencia en este tipo de cosas. Entonces ahí está el concepto de la resistencia eléctrica, ahí están los diferentes tipos. Y aquí está cómo se lee, ¿cierto? Si no tengo un multitester, esto aparece en los laboratorios. Tengo una primera banda, una segunda, tercera, que es el efecto multiplicador, y la cuarta, tolerancia. Entonces el color oro, negro, con los subvalores correspondientes, el efecto multiplicador, y la tolerancia entre un 5 o un 10% de su valor, dependiendo si es plata o oro. Entonces siempre lo leo desde el primer color hasta la tolerancia, en ese sentido, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces aquí tenemos un valor, por ejemplo, esta es azul, y el azul, ¿cierto?, corresponde a 6, la primera banda, 6. La segunda banda, ¿cierto?, es rojo, voy al rojo, tengo 6, 2, y el efecto multiplicador es naranja, y el naranja, ¿cuánto es? 1000, o sea, tengo 6, 2, 1000, tengo 62.000. Y aquí la cuarta banda, ¿cierto?, es color dorado, un 5%, entonces tengo 62.000 ohm más o menos el 5% de su valor. Entonces, nosotros vamos a trabajar con valores estables, pero usted tiene que entender, ¿cierto?, que hay diferencias, que la física sigue funcionando, pero hay un rango de tolerancia. Y esta sería una resistencia de 62 kilo ohm. Usted mira, pero ¿para qué hacer todo eso, pues, profe? Sí lo tiene que aprender, porque usted va a ser especialista en esto, porque puede suceder que no tenga el multitester correspondiente y lo tenga que hacer en situ, leer los valores. Si no lo hace bueno el multitester, ¿cierto? Ahí está el multitester. Ahí está el multitester, ¿cierto? Lo hace con ese valor, lo coloca, ¿cierto?, en los kilo ohm y hace las mediciones. Entonces tiene el análogo, el digital, el que mide también campo magnético. Algunos traen una termocupla que te permite medir temperatura y los diferentes valores de resistencia. Aquí aparece la simbología que puede aparecer en un circuito eléctrico, la patita más grande el positivo, la patita más chica negativo. Cuidado, ¿cierto?, que las dos patitas de igual tamaño es un condensador. Por eso se diferencia de esa manera. Eso es una bombilla, un pulsador interruptor, un cable que no tiene resistencia, se supone que no, pero en la práctica sí lo tiene, un pulsador y un motor. Y aquí está el concepto de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica ya sabemos que es la oposición al paso de electrones, pero la resistencia eléctrica que se mide en ohm depende de tres factores. Primero, dos factores de carácter geométrico, como son el largo del alambre y la sección transversal o alaria. El largo, ¿cierto?, es proporcional a la resistencia. A mayor longitud del cable, ¿cierto?, mayor es la resistencia eléctrica. Por eso en el laboratorio trato de usar cables cortos. Y el área o la sección transversal, ¿cierto? Si la sección transversal o el área es grande, el área, ¿cierto?, son inversamente proporcional, la resistencia disminuye. Tengo mayor espacio por donde circular. Y también depende de Rho. ¿Qué es lo que es Rho? Rho es una resistencia específica, la letra Rho. Y depende del material: aluminio, carbón, cobre, contactán, nicromo, plata, platino, plomo, tungsteno. Y aquí están los valores en ohm por metro cuadrado, partido por metro, a 20 grados Celsius.
El mejor conductor eléctrico es el conductor de oro, después viene la plata y muy pegadito a la plata viene el cobre. Por cuestión de costo, ¿cierto? Se utilizan conducción eléctrica de cobre, por eso que Chile, ¿cierto?, está exportando estas últimas décadas más cobre electrolítico, que son esas placas que usted ve arriba de los camiones. Antes se exportaba mucho cobre Brewster, que era una barra específica. Por el norte se saca como Pélex, que va directamente a Japón, por el puerto de Coquimbo y Antofagasta. Son como unas pelotitas de cobre. Entonces depende de 3 factores: del largo, la sección transversal, que son de carácter geométrico, y del material del cual está hecho. Las torres de alta tensión, que están entre las 2 puntas de cero, ¿cierto? Normalmente usan alambres de cobre por su densidad lineal de masa. 2 cerros entonces que están ahí atraviesan toda una cuenca. Obviamente el peso del cable es importante, pues si son varios cientos de metros. Entonces la densidad lineal del ¿cuánto se llama? De la plata, perdón, del aluminio, del aluminio, ¿cierto? Mucho menor, y lo tienden, ¿no es cierto? Y los estiran con unas máquinas especiales, no sé cómo se llama eso, pero igual forman una catenaria por su densidad, por su peso propio. Y les colocan una esfera redonda roja. Eso es para dar aviso, ¿cierto?, a los helicópteros, a los aviones que puedan pasarnos ahí y están puestos en ciertos lugares específicos. Además de eso, la resistencia eléctrica también depende de otro factor, que es la temperatura. Dice aquí que si yo quiero medir la temperatura a los 400 grados Celsius, es igual a R sub 0. ¿Qué es lo que es R sub 0? R sub 0 es esto, la resistencia a 0 grados Celsius. Eso es factor de 1 más menos alfa por delta T. ¿Qué es lo que es delta T? La variación de temperatura. Si quiero medir a los 400 sería 400 menos 0. Entonces eso te queda 400. Y alfa, ¿cierto?, se llama el coeficiente de la temperatura. Y ese alfa, ¿cierto?, tiene que ver con el coeficiente de temperatura, y aquí hay una tabla de los valores, ¿cierto?, para los diferentes materiales. Y normalmente la literatura recomienda un valor de 4 para alfa, 4 por 10 elevado a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. ¿Por qué grados Celsius a la menos 1? Porque estos grados Celsius, entonces los grados Celsius partido por 1 con grados Celsius, se van y eso te queda un número, y le sumas un número y te queda un número por R sub 0, y eso te queda en ohm, que corresponde a la resistencia. ¿Cuándo empleas el signo positivo? Cuando es un metal. Por ejemplo, tú quieres medir la resistencia a través de un alambre de cobre a los 350 grados Celsius, tú tienes que colocar aquí ρ por el largo partido de la sección, que es la resistencia a 0 grados, factor de 1 más alfa, 4 por 10 elevado a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, y sería 350 grados Celsius menos 0 grados Celsius, te queda 350. Pero si es un no metal, por ejemplo, el aceite transformador usa un no metal. El aceite transformador, ¿cierto?, actúa como un refrigerante que mantiene la temperatura. Tú comprenderás que si ese transformador no tuviera un elemento refrigerante que permite controlar la temperatura, el transformador de la esquina de tu casa ya se hubiese fundido. Por esa razón los tipos, así como cuando uno va a cambiar el aceite de un motor, de un automóvil, cada cierto kilometraje pierde sus propiedades, entonces tiene que cambiar este aceite. Entonces los tipos desenergizan el sistema y cambian, ¿no es cierto?, ese aceite en cuestión, abren una tuerquecita que está al costado, ponen un balde, vacían el transformador y vuelven a colocar otro aceite que la refinan o la purifican nuevamente y mantienen la temperatura, si no se fundiría. Entonces se fundiría transformado. Entonces la resistencia eléctrica depende de 2 factores geométricos, del material que cuesta el hecho y también de la temperatura a la cual se ve expuesta. El alfa recomendado es 4 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, y eso es el que uno utiliza formalmente. Pero que si quiere ser más específico para efectos de investigación, como alguien estaba haciendo algunos proyectos, tiene que considerar el alfa que se dan en las tablas. Y la conductividad es la inversidad de la resistividad. Pues la resistencia, ¿cierto?, sería o sea, el largo partido por sigma, partido por A, donde sigma, ¿cierto?, es la conductividad. Despejas la conductividad y te queda L por la resistencia por el área en cuestión. Ahora,
como hemos analizado nosotros fundamentalmente, vimos lo que era el voltaje, la tensión eléctrica, ¿cierto? Etcétera, el voltaje, la tensión eléctrica, la diferencia potencial, lo vimos en unos capítulos pasados antes de condensadores. Hoy día lo que analizamos fue la intensidad de corriente, el sentido de ella, los tipos de corriente, las unidades en las cuales se mide y el concepto de resistencia eléctrica que acabamos de ver. Entonces, estas tres variables se unen en una ecuación importante que es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que el voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Si tú quieres despejar la resistencia, te queda voltaje partido por la intensidad de corriente. Si tú quieres medir la intensidad de corriente, te queda voltaje partido por la resistencia. Esas tres cosas se llaman lo que es la ley de Ohm. Entonces el flujo de corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o al voltaje aplicado. Aquí lo que tú tienes es una diferencia de voltaje entre dos puntos que están separados a una cierta longitud. Tienes un área por longitud del volumen por el cual circula una corriente y se establece un campo eléctrico. Y eso te genera, ¿cierto?, que el campo eléctrico está dirigido de las regiones de mayor potencial a las de menor potencial. Y esa diferencia potencial te establece una corriente y ese voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Y eso se conoce como la ley de Ohm. Y todo elemento que cumple la ley de Ohm se llama elemento óptico, es decir, tiene un comportamiento lineal. En general, lo cierto, los gases y los líquidos tienen un comportamiento no óptico, es decir, no siguen el comportamiento lineal de la ley de Ohm. Y si tú estableces un voltaje y generas una corriente entre dos puntos y haces la toma de datos en el laboratorio de intensidad de corriente y voltaje, tú unes todos esos puntos y esos puntos, ¿cierto?, dan lugar a lo que es una pendiente, la inclinación de la línea recta y la variación del voltaje por la intensidad de corriente te da la resistencia eléctrica. La tensión o voltaje se mide en volts, la intensidad de corriente se mide en amperes y la resistencia eléctrica, ¿cierto?, se mide en ohm. Otro concepto importante, no sé si hay alguna consulta, alguna duda hasta acá. No, profe. Ya. Déjeme tomar un poquito de agua porque tengo ya seca mi garganta. Otra cosa importante, ¿cierto?, que cuando yo tengo un resistor o un elemento conductor de alta resistencia eléctrica, convierte energía eléctrica en energía tipo calórica. Y eso se conoce como la potencia disipada por efecto Joule. Y en un conductor el flujo de carga positiva se hace de los potenciales altos a los potenciales bajos, mientras que los electrones lo hacen en sentido contrario. Esto se traduce en que la carga pierde energía potencial y gana energía cinética y esa se transforma en energía térmica. Es decir, hay energía disipada, se disipa energía como calor, como aumento de temperatura, y eso tiene que ver con la energía perdida por unidad de tiempo, y eso da lugar a la potencia disipada, y la potencia es el producto de la intensidad de corriente por el voltaje, y eso se mide en watt, la potencia eléctrica, ¿ya? Entonces, yo les quiero mostrar una cosa que sucedió hace un tiempo. Esto es un hecho real que sucede en nuestro país, y esto pasa colado, pero usted, como se está educando, tengo que hacerle ver estas cosas porque usted va a ser el especialista. Entonces, usted, si está en estas clases, ¿cierto?, usted se tiene que hacer parte de esto. Esto fue un hecho real que pasó con fecha y todo. Fue una noticia que se dio a conocer a través de todos los canales. Fue el ministro del Interior de la época. Y esto ocurrió el domingo 14 de marzo de 2010, a las 12 de la noche. El ministro del Interior informó que falla en un transformador provocó un apagón. ¿Ya? Esto fue como 1 o 2 semanas después de haber ocurrido un terremoto grande en Chile. Falla en un transformador de alto voltaje de 500 kilowatts en la central Charrúa, provocó el corte de energía eléctrica que afecta al país de Taltal a Chiloé. O sea, prácticamente casi todo Chile estaba sin energía eléctrica. Así lo informó el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, hace escasos minutos en la sede de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI.
el ministro señaló que, abre comillas, aquí yo no le estoy agregando nada ni quitando algo, solamente quiero que usted esté presente y que se vea bien las cosas que pasan. Abre comillas, esperamos que en las próximas horas se restablezca el suministro eléctrico, aunque no podemos anticipar un plazo específico. Estamos trabajando muy fuertemente para que ello ocurra lo más pronto posible, indicó. Gimpeter hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, ya que esto es solamente un corte de luz. Pregunta, ¿se corta la luz o la energía eléctrica? La energía eléctrica. Ya, lo tiene claro, ¿no? El 80% o el 90% cuando hay un corte de energía eléctrica, se cortó la luz. Lo mismo pasa con el concepto de peso y masa. Lo mismo pasa con el concepto de velocidad y rapidez. Usted se está educando y tiene que tener claro estos conceptos. Por eso que uno hace énfasis en este tipo de cosas. Que no tienen relación con un sismo de último momento, que permanezcan en sus casas y que desconecten los equipos eléctricos, porque cuando la luz vuelve, ¿qué es lo que vuelve? La corriente Ener- eléctrica. Vuelve la energía eléctrica. A Sí. veces vuelve con una intensidad que Superior. no, pero ¿a qué se refiere el concepto de intensidad? A corriente eléctrica, ¿no? Sí. Y dice aquí superior a los Sí. 220 watts. Esa es la potencia eléctrica. Claro, pero en el fondo se está refiriendo, ¿cierto?, a 220 volts. Entonces aquí hay una confusión entre lo que es intensidad de corriente, lo que Y es la en watts potencia por eléctrica y lo que es el voltaje, y el concepto, ¿cierto?, de que se corta la energía eléctrica. ¿Entiende? Y estas cosas se declaran y se dan a conocer, ¿cierto?, en la prensa. Y la gente se queda tranquila y la gente consume este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ver? ¿Es cierto que estas cosas, estos errores se cometen? Usted comprenderá que el ministro del Interior es la máxima autoridad después del presidente de ese entonces, y obviamente él concita, ¿cierto?, a un error, y por eso uno cuando está educando personas, porque soy profesor de profesión, yo he tratado de verle, ¿cierto?, a mi alumno que este tipo de cosas no pueden ocurrir, y en el caso suyo no puede ocurrir, porque usted ya conoce los conceptos de intensidad de corriente, voltaje, resistencia y potencia. No sé si me explico. Para mí sí. sí, porque uno igual tiene que saber lo que está haciendo y saber Exactamente. explicarle a las personas. Por eso que usted tiene que estar en las clases, ¿me entiende? Mire, yo en este momento tengo 11 personas y el curso es de 20 y tanto, entonces yo me pregunto, ¿dónde están los demás? ¿Me entiende? En el paralelo anterior manejo yo entre 24 y 25 personas y son 48. Entonces la gente no está en las clases y después pide postergar las pruebas, correrlas porque no entiende nada, una serie de cosas. Y usted ve que en todas mis clases yo hago ejercicio, explico la materia, converso con ustedes, voy un poquito más allá, porque mi condición de profesor es esa, po. Estoy formando personas para el mañana. Yo voy a estar en un cajón y usted va a estar en otra parte, ¿cierto? Haciendo otro tipo de situaciones como yo lo hice en algún momento, ¿me entiende? Entonces usted es la prolongación de lo que yo trato de hacer. ¿Se entiende la idea, no? ¿Aló? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Eso, de eso se trata, porque el día de mañana usted va a tener que, siempre le digo a los mecánicos, le digo a los eléctricos, a toda esa gente, usted va a aprender, va a salir con un título de la Santa María, cobre lo que tenga que cobrar, haga lo que tenga, pero sea honesto con su trabajo. Ética y moralmente, ¿cierto? Cobre lo que tenga que cobrar. ¿Me entiende? Tampoco significa que una persona, ¿cierto?, le va a pegar un palo con un bate de béisbol y lo va a dejar, ¿cierto?, lesionado en cuestión. Si no, tiene que hacerle su cariñito, cobrar lo que corresponde, hacerle ver las cosas, ser un profesional como corresponde. Ya. Entonces ahí están los conceptos que vimos hoy día, toda la electrodinámica, los conceptos de voltaje, volt, tensión eléctrica, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, la ley de Ohm importante, el concepto de potencia eléctrica, conversión de energía eléctrica, energía tipo calórica y térmica, de qué depende la resistencia eléctrica, etcétera, etcétera. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, algunos circuitos eléctricos. Estos son los circuitos eléctricos, ahí tenemos la FEN, positivo, negativo, puntos A, B, C, D, tengo el elemento que consume la energía eléctrica, que es una resistencia,
Puede ser un refrigerador, un secador de pelo, un microondas, una ampolleta, etcétera, etcétera. Y acá está el concepto de la corriente, ¿ves? La corriente se mueve, aquí está el sentido práctico, desde el positivo hacia el negativo. Con ese sentido nos vamos a quedar. Entonces el dispositivo que suministra la energía eléctrica suficiente para que produzca una corriente estacionaria en un conductor se llama fuente de fuerza electromotriz. Convierte en energía química o mecánica en energía eléctrica. Y la fuente de FEM realiza un trabajo sobre los portadores de carga, elevando la energía potencial delta Q. Por eso, ¿cierto? Este trabajo por unidad de carga se llama la FEM. Y aquí tiene el paralelo mecánico. El concepto de energía eléctrica, perdón, de resistencia eléctrica lo tiene que entender como la siguiente situación. Cada conductor eléctrico opone una resistencia al paso de los electrones. Las canicas, las bolitas, ¿cierto?, que están bajando, chocan con la estructura atómica del elemento. Si hay más clavijas, hay mayor resistencia. Por ejemplo, tungsteno, nicrom. Si yo le pongo cobre, tengo que sacar clavijas porque dejan habilitar, ¿cierto? Es mejor conductor eléctrico y las bolitas van a llegar, ¿cierto? Van a circular más libremente que en el caso anterior. Y la fuente de FEM, ¿cuál es el concepto? Que una canica, ¿cierto?, pasa por un cable conductor con una que le pone una cierta resistencia, llega acá y este enanito, ¿cierto?, esta persona tiene que tomar las bolitas en el punto de bajo potencial eléctrica, que sería el negativo, y tiene que colocarlo en altura, ¿cierto?, a otro punto de alto potencial, que sería el positivo. Entonces él tiene que establecer, o sea, vencer esa diferencia potencial. Obviamente el enanito se cansa, la batería se gasta, ¿entiende? Y eso es el concepto mecánico, para que entienda, ¿cierto?, cuáles son los conceptos de la FEM y la resistencia eléctrica. Es una especie de analogía. La fuente de FEM ideal, ¿cierto?, se mantiene constante, pero en la práctica, ¿cierto?, esa batería tiende a bajarse y es lo real. Algunos autores consideran para una batería la resistencia interna de un conductor, de una FEM, una batería, y esa resistencia es pequeña comparada con la resistencia externa. Entonces algunos autores lo consideran, otros no lo consideran. Yo en este caso no voy a considerar la resistencia interna y voy a suponer que es nula o cero. ¿Ya? Entonces tenga cuidado que algunos, si usted va a la literatura, ¿cierto? Algunos autores sí consideran la resistencia interna. Yo en este caso no lo voy a considerar la resistencia pequeña R, que es la resistencia interna de la batería. Y acá están los circuitos eléctricos que vamos a analizar, tanto serie como paralelo. En serie, ¿cierto?, dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie cuando se aplica al conjunto una diferencia potencial entre los puntos A y B. Ahí tengo tres resistencias. Y si usted quiere ver el esquema real, ahí tengo el punto A, B y C. Tengo una resistencia R1, una resistencia R2. Y tengo un camino único por donde circula la corriente. ¿Ves? Entonces están conectadas en serie. ¿Y qué se cumple para resistencia en serie? Si yo quiero encontrar la resistencia equivalente. La pregunta es, tengo dos resistencias conectadas de esa manera, ¿podré colocar una sola? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la resistencia R1, R2, las sumo y las cambio por una equivalente. Entonces aquí sería la 1 y la 2, pero aquí le puse 4. Para que indique, ¿cierto?, que matemáticamente la suma de las resistencias en serie es la suma lineal de todas las resistencias desde la 1 hasta la última, en este caso 4. Si todas ellas tienen el mismo valor R sub 0, y cuento, una son 4, 1, 2, 3, 4, entonces pongo 4 veces R sub 0 y la cambio por la equivalente en cuestión. Y la corriente es la misma. La corriente es la misma que pasa por R1, por R2, porque tengo un camino único. Y la diferencia potencial total, la equivalente, entre el punto A y B es igual a la suma de los potenciales entre el punto A y B más el potencial del punto BC. Es decir, la caída potencial total es igual a la suma de los potenciales parciales. Entonces, esto que está aquí, usted lo tiene que tener clarito para la segunda prueba. Entonces, usted tiene que ver si están conectados en serie o en paralelo, y estas cositas que en la física del problema usted lo tiene que tener claro para poder resolver los problemas. Entonces, esto lo tiene que anotar en algún formulario. También, ¿no es cierto?, le muestro resistencias en paralelo. Aquí tengo la R1, la R2, la R3. El punto A que está aquí es el mismo punto A que está acá, el mismo que está aquí y el mismo que está acá. Y el punto B es el mismo que está aquí, que está acá, que está acá. Por lo tanto, si usted establece una diferencia potencial entre los puntos A y B, es la misma que tiene aquí, la misma diferencia, la misma diferencia y la misma diferencia. Ahora, aquí te tiene un punto común A y B. Esos puntos comunes A y B se llaman
nudos o nodos. Aquí llega una corriente I, y la corriente I es inteligente más que nosotros, y olfatea, y él dice, ah, tengo la posibilidad de 2 caminos. Entonces, por ejemplo, me voy a dividir en proporcionalmente para un valor I sub 1 e I sub 2. Entonces aquí llega I sub 1, pum, y aquí llega I sub 2. Entonces la suma de I sub 1 más I sub 2 me da la corriente I. La misma que llegó acá, que se subdividió. ¿Y cómo se subdivide? De acuerdo a los valores de la resistencia. Si esta resistencia vale 100 y esta vale 200, obviamente, o 500, 100 y 500, obviamente mayor cantidad de corriente se va a ir por aquí arriba. Y menor corriente, hay corriente circulando por aquí, sí, pero va a ser mucho menor, de manera que la corriente que llega aquí más la corriente que llega acá es la misma que se llega. Si los dos valores son iguales, entonces se divide en partes medias. Y medios más y medio da lugar a I. La corriente se divide en forma proporcional. Y la diferencia potencial entre los puntos es la misma, porque tengo un punto común, así que el voltaje para la 1 es igual al voltaje para la 2. Ahora, si yo quiero medir las resistencias en paralelo, coloco 1 partido por la R equivalente, más 1 partido por R2, más 1 partido por R3, hasta la enésima, y eso es la sumatoria de 1 partido por RI. Entonces, hago esas divisiones, las sumo, y luego despejo de R equivalente. Si todas esas resistencias tienen el mismo valor N, ¿cierto? Tienen el mismo valor R sub 0, la divido por el número de resistencia. Si son 4, entonces divido por 4 veces el valor de una de ellas. Y el voltaje es el mismo. Y la corriente, ¿cierto?, es la suma de las corrientes, ya que tengo 2 nodos, el nodo A y el nodo B. Con uno de ellos me basta para analizarlo. Entonces ahí tiene para circuitos serie y paralelo, conformando, ¿cierto?, las ecuaciones. Y acá tengo circuitos serie y paralelo. La pregunta, R1 y R2, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Usted saca una equivalente. La R3 y la R4, ¿cómo están conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces le queda una equivalente 1 y una equivalente 2. ¿Y esas cómo quedan conectadas? En serie. En serie, perfecto. R1 y R3, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Usted saca una común acá, ¿cierto? Y R2 y R4, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Entonces le queda una arriba y una abajo. ¿Cómo están conectadas esas dos? En paralelo. Perfecto. R1 y R2, ¿serie o paralelo? En serie. Ya, le queda una arriba. Entonces esa equivalente arriba con la R3, ¿cómo quedan conectadas? En paralelo. Y listo, y esa paralelo con la R4, ¿cómo quedan conectadas? En serie. En serio. Entonces lo que le quiero mostrar es que usted tiene condiciones, o sea, usted puede tener conexiones de resistencia serie paralelo, ¿cierto? Y también solamente serie o paralelo, pero usted puede tener también unión. Las guirnaldas del arbolito de Pascua antigua, esa que tiene su mamá, que viene su abuelita, bisabuelita, ¿cierto? ¿Cómo están conectadas? ¿En serio o en paralelo? En serie. En serio. ¿Qué pasa si se quema una de las ampolletas? ¿Se apagan las demás o no? Sí. Claro, porque tengo un camino único, ¿no? Entonces no pueden circular. En cambio, hoy día las guirnaldas del arbolito Pascua, las modernas, las que venden hoy día, vienen conectadas tanto en serie como en paralelo. Entonces, si se quema una, la otra siguen circulando la corriente y no se apagan. Ya, aquí en este circuito vienen las leyes de Kirchhoff. Yo no voy a ver con ustedes las leyes de Kirchhoff, o usted comprenderá que esto yo lo uso también para ingeniería, aparte de esto. Entonces yo veo las leyes de Kirchhoff, el concepto de nodo, de malla, rama, ¿cierto? La primera ley, ¿cierto? Aquí dice la ley de los nodos, dice que la suma de las corrientes que entran o que sale debe ser igual a 0. Seguramente esto usted lo va a ver con su especialidad. Y la ley de los voltajes, que dice la suma de los voltajes es igual a 0 al recorrer por completo una malla, y cuando yo recorro una resistencia en el mismo sentido de la corriente tengo una bajada potencial menos I por R, y cuando voy, es cierto, en sentido contrario tengo menos E, y si voy en sentido contrario tengo más E. Eso yo lo hago con ingeniería, pero con ustedes no lo voy a ver porque ustedes lo ven en su especialidad. Y aquí tengo el concepto también de un circuito donde tengo dos resistencias que están en serie con una fuente de F. Si eso está abierto, la diferencia potencial entre los dos puntos es, no hay circulación de corriente, por lo tanto, porque está abierto, ¿cierto? No hay circulación de corriente, y por lo tanto la corriente vale 0, así que te queda que el voltaje, ¿cierto?, entre los puntos A y B igual al que te proporciona la F. Y cuando un circuito está en cortocircuito, es un recorrido de muy baja resistencia, idealmente 0,
entre 2 puntos, entonces el voltaje entre los 2 puntos A y B vale 0. Y aquí está el concepto de la energía por efecto Joule. La potencia, ¿cierto?, es igual al producto del voltaje por la intensidad de corriente, o eso lo ocupo cuando tengo el voltaje y la intensidad de corriente. Si me piden hallar la potencia disipada en una resistencia, por el cual circula una corriente, ocupo I cuadrado por la resistencia. Si me piden hallar la potencia en una resistencia que está sometida a un voltaje, ¿cierto? Coloco el voltaje al cuadrado, lo divido por la resistencia y tengo la potencia, y las tres se miden en watts. ¿Cuál de las tres ocupo? La que yo estime conveniente de acuerdo a las condiciones del problema. Obviamente la más simple es esta, voltaje por intensidad de corriente. Aquí tengo que dividir, elevar al cuadrado, igual cosa, ahí usaría ese que está ahí. Pero va a depender de las condiciones de la situación. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya. Entonces, yo hoy día voy a llegar hasta acá. Hoy día vimos la parte conceptual, ¿cierto?, que tiene que ver con todo usted ve que vimos alta materia, toda la electrodinámica, que usted debería saber, y la clase del jueves vamos a hacer problemas de aplicación. ¿Ya? Y yo espero la próxima semana, como no tenemos clase, yo le voy a subir las simulaciones de laboratorio, así que tiene que estar atento ahí. Le voy a mostrar una de ellas que es la más fresquita. Esperen un Vale. ratito, ¿cierto? La de condensador. Entonces aquí yo ya tengo listo ya el sistema, si es cosa de subirlo, colocar en las fechas de entrega. Este es un trabajo de carácter grupal, 4 o 5 personas. Usted se organiza. Entonces usted me coloca los nombres y apellidos de las personas. Aquí está el concepto, ¿cierto?, de la capacidad de carga a partir por voltaje, o la capacidad epsilon 0 a partir por D, la energía asociada. Y aquí está el link, ¿ve? Entonces usted se posiciona aquí cuando yo le diga, ahí se convierte, aprieta control, la manito, pum, y se va derechamente a PET colorado, y ahí va a aparecer. Entonces aquí tiene un voltaje, puede regular el voltaje, eso va a depender, ¿cierto?, va a aumentar o disminuir la carga asociada. Puedo abrir el interruptor, una vez que lo abro, puedo aumentar la separación de las placas, o sea, estas placas pueden subir o bajar, y el área aumentar, ¿cierto?, y son directamente proporcionales al área, ¿cierto?, el capacitor. Entonces yo puedo ver la carga en la placa, los gráficos, ahí lo voy a explicar. Hay un procedimiento y voy a tener que responder esas preguntas. Entonces esto ya lo tengo listo. Entonces en una primera etapa le voy a pedir que me haga la ley de Coulomb y el condensador. Repito, esto es de carácter grupal, usted decide con quién lo hace, unas 4 o 5 personas, y recuerde que la suma de todo esto, la nota final de los laboratorios, corresponde al 25% de la nota final. Y aquí tienen, ¿cierto?, 2 personas que están sometiendo una carga, entonces las tiene que separar, la carga 1 microcoulomb, las 2, los valores de la fuerza, y también tiene ahí la posibilidad de ir y hacer lo que le estáis pidiendo, desarrollar ese laboratorio. Entonces esto lo voy a subir la próxima semana, y a vuelta de vacaciones tenemos la prueba, entra hasta condensadores. Lo que vimos hoy día de lo que es la electrodinámica no lo voy a preguntar, y también le voy a explicar cómo usted debe hacer estos laboratorios. ¿Qué le parece? ¿Ya? Sí, Ya. bien. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Ah? Ya, chicos, que estén bien. Nos vemos el jueves. Igual, profe, cuídese, que esté bien. Igualmente, chao, chao, que estén bien. Buenas Gracias. tardes. Igualmente, gracias, chao. Chao, profe. Chao, chao.